Doctor Rabinovich, el gusto de tenerlo aquí en Cadena 3 Argentina, en la Argentina Hoy. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Sergio, un placer estar con mis compatriotas cordobeses. Bueno, seguramente, como nosotros hablamos cordobés básico, el resto de Argentina igualmente creo que no van a poder, no van a poder entender. Eh, hace 26, 25, 26 años te fuiste de Córdoba a Buenos Aires, sin embargo, seguís relacionado incluso a la ciencia que se realiza aquí en Córdoba. Después, si querés, vamos a hablar de eso, pero quería empezar por lo que te ha convertido una vez más en noticia científica que tiene que ver con un anuncio relacionado a un descubrimiento que lograste concretar vos y tu equipo. ¿Por qué no nos contás un poquito en cordobés y en el lenguaje llano para que todos te podamos entender, incluso los que como yo se llevaron química mucho tiempo? ¿De qué se trata lo que lograron con tu equipo de trabajo? Bueno, para poder comenzar, digamos, y contarles el descubrimiento en sí mismo, primero de todo, tratemos de comprender cómo se monta una respuesta inmunológica. Todos tenemos un sistema de defensas, orquestado por diferentes células y moléculas. Algunos los conocemos, linfocitos, etcétera, que nos permiten reconocer absolutamente todo lo extraño a lo cual y cualquier amenaza que aparezca en nuestro organismo, ya sean, por ejemplo, microbios como virus, parásitos, hongos o también tumores que crecen. Entonces, los tumores que crecen tienen moléculas extrañas en sus diferentes a las células normales que nuestros linfocitos, las células de nuestras defensas, van a reconocer. Ahora bien, ¿cómo se monta una respuesta inmunológica? Normalmente el tumor que está creciendo presenta esos antígenos, esas proteínas. Hay unas células que están circulando en nuestro organismo, vigilando que las amenazas no sucedan para protegernos. Esas células, que se llaman células dendríticas, no importa el nombre, pero son células que son las vigilantes, reconocen eso extraño, llegan a unos órganos que se llaman nuestros ganglios. ¿Vieron cuando nosotros estamos enfermos que tenemos los ganglios inflamados? Ujú. Ahí está sucediendo una respuesta inmunológica y se encuentran con el ejército de linfocitos. Son una cantidad de soldados muy grandes que, si tienen un receptor específico para ese antígeno, entonces las células estas les dicen: miren, encontré este peligro, por ejemplo, un antígeno tumoral. Inmediatamente los linfocitos producen un ejército de células, de miles de millones de células exactamente iguales, que se llaman clones, que van a activarse como poniendo las armas y van a viajar hacia el tumor que está creciendo. Cuando llegan al tumor, en general empiezan a destruir. Si el tumor está creciendo en sus momentos más tempranos, son suficientes para poder eliminar a esas células malignas, a esas células tumorales que están creciendo. Pero muchas veces esto, cuando con el tiempo va progresando, y a veces el paciente va al médico cuando ya esto está avanzado, ¿no? Cuando ya ha progresado el crecimiento de ese tumor, no es suficiente este ejército de linfocitos para poder eliminar al tumor. ¿Por qué? Primero de todo, porque los tumores generan estrategias para poder escaparse, porque ellos quieren proliferar, quieren crecer en nuestro organismo, quieren llevar nutrientes, por lo tanto tienen múltiples mecanismos para poder subsistir. Gabriel, perdóname que te interrumpa. Cuando hablamos de tumor, uno asocia la palabra a cáncer. ¿Todo tumor es un cáncer? No, no todo tumor es un cáncer, pero en general nosotros nos vamos a referir a tumores en este momento Ujú. como un cáncer, una célula que se hace maligna, que va adquiriendo mutaciones y que va expresando antígenos normales, que los linfocitos deberían reconocer y deberían eliminar. Y esto es lo que sucede al principio, pero normalmente un microambiente que rodea al tumor o al cáncer, digamos, es un microambiente muy rico en muchos tipos celulares. Entre ellos, entre estas células, hay unas células que deberían ser buenas, que deberían estar de nuestro lado, pero que el tumor las transforma malas, las coopta y las hace cómplices del tumor que está creciendo. Entonces, estas células, que se llaman células mieloides supresoras, se conocen hace mucho tiempo y hay un gran misterio, ¿no?
Estas células surgen de la médula ósea, del mismo órgano de donde surgen los linfocitos que nos defienden, ¿no? A través de un proceso de diferenciación, cuando llegan a distintos órganos, se transforman en neutrófilos. ¿Se acuerdan cuando nosotros vemos los análisis de sangre que salen neutrófilos, Sí. monocitos, etcétera? Estas células se transforman en esas que son las primeras líneas de defensa, pero sin embargo, cuando llegan al tumor, el tumor las hace cómplices de sí mismos. Entonces, hacen o favorecen el crecimiento tumoral, favorecen la diseminación y la metástasis. Entonces, se transforman en células malas que en vez de protegernos, inhiben a los linfocitos T, al ejército que está llegando. Entonces, la pregunta que se hicieron durante muchos años los científicos, que nos hicimos los científicos, es ¿qué es lo que tiene un tumor? ¿Cuáles las características o la naturaleza de un tumor que tiene la capacidad de transformar a alguien bueno en malo? Bueno, la sociedad misma, ¿no? Como a veces dime con quién anda y te diré quién eres. Más o menos sería un poquito la frase. Sí. Entonces, la pregunta que nos llevó a este trabajo hace varios años, cuya protagonista es Ada Blidner, la primera autora, es una investigadora que llegó a mi laboratorio hace 8 años y me dijo, a mí me interesan estas células, a mí me gustaría que abordemos esta pregunta. Entonces comenzamos a investigar, nosotros ya habíamos descubierto que una proteína que identificamos en Córdoba justamente cuando yo estaba haciendo el doctorado, que se llama galectina 1, le sirve a los tumores en general para escaparse del sistema inmunológico. Entonces, lo que nosotros nos preguntamos es, ¿no será esta proteína? Esta proteína tiene la característica de interaccionar con azúcares en la superficie celular. Entonces, ¿no será este eje de galectinas con azúcares lo que hace que estas células se transformen en malas en el microambiente tumoral? Porque esta proteína nosotros ya habíamos descubierto en trabajos anteriores, en el año 2004 lo publicamos en Cancer Cell, en el año 2014 en Cell, que estas proteínas contribuyen al microambiente tan nocivo que hay en el tumor. Porque hoy en día se sabe que no es el tumor malo en sí mismo, sino todo el microambiente de alrededor, que es cooptado, es nocivo para el huésped. Entonces, lo que hicimos es, primero de todo, empezar a investigar en modelos, tanto en ratones de experimentación que tenían tumores, como también en cultivos de células de pacientes con cáncer, distintas células de pacientes, y también análisis bioinformático de trabajos que ya se habían realizado en la literatura. Bueno, y la verdad es que los resultados empezaron a aparecer de una forma maravillosa. Lo primero que encontramos es que estas células que salen de la médula ósea, Sí. nuestra médula ósea está dentro de los huesos nuestros, Sí. y constituyen los orígenes de todas las células sanguíneas que nosotros tenemos que nos protegen. Entonces, estas células, cuando se van acercando al tumor, inmediatamente empiezan a expresar y a presentar los azúcares que son específicos y selectivos de galectina 1. A galectina 1 no le gustan cualquier carbohidrato, cualquier azúcar, sino que se une específicamente a un repertorio de azúcares muy particulares. Entonces, estas células son decoradas en la superficie. El tumor genera un mecanismo que hace que cuando las células mieloides se acercan, inmediatamente se decoran de estos azúcares y entonces les abren la puerta para que galectina 1, que es muy elevada en el microambiente, pueda entrar y al descifrar, al interpretar el código de esos azúcares, como si fuese un QR, cuando nosotros tratamos de interpretar un QR, trata de interpretar ese QR, esa información. Una vez que lo interpreta, lo que hace es transformarla en una célula mala cercana al tumor. Esa célula mieloide que no lo hacía antes, en vez de estimular la respuesta de defensas nuestras, baja las defensas, inhibe a los linfocitos T que están alrededor y a su vez estas mismas las transforma en angiogénicas. Esto significa que les hace generar vasos sanguíneos para que les lleve oxígeno y nutriente al tumor que está creciendo. O sea, las hace aliadas del tumor. De alguna manera las transforma en aliadas del tumor. Entonces, bueno, a nosotros nos pareció súper interesante que el sistema que nosotros veníamos estudiando hace muchos años de galectina y glicano transforma estas células o las reprograme y sincronice al mismo tiempo todos los fenómenos inmunosupresores y angiogénicos que la transformaban en una célula que ayudaba al tumor a crecer y a hacer meta. O sea, lo que ustedes determinaron es que es un elemento que acelera los procesos tumorales.
Y a partir de ahí, a partir de este descubrimiento de que la galectina produce ese fenómeno, acelera los procesos de tumor, el crecimiento de tumor, etcétera, ¿qué puede hacer la ciencia en función de evitar que se produzca esto? Bueno, ese fue el segundo paso que nos propusimos. Si nosotros porque lo primero que uno hace es descubrir el fenómeno, ¿no? Uno descubre el fenómeno que sucede y hicimos una disección a nivel molecular de cuáles eran los receptores involucrados, cuál era la cascada de señales. Nosotros ya conocemos molecularmente qué le pasa a esa célula. Entonces, en función de todo ese conocimiento, lo que quisimos hacer es reprogramar esas células. ¿Podremos volverlas buenas si nosotros bloqueamos el sistema jerárquicamente que transforma estas células en malas? Entonces, lo que hicimos, nosotros habíamos generado como parte de una empresa de base tecnológica que fundamos hace 2 años que se llama Galtech, Galectin Technology, que fundamos acá en la Argentina. Habíamos generado como una de las plataformas de esa empresa, es un anticuerpo monoclonal neutralizante de galectina 1. ¿Qué significa esto? Una proteína que inhibe a otra proteína. Los anticuerpos monoclonales los descubrió César Milstein, un premio Nobel argentino, que él estando en UK, en el Reino Unido, los descubrió, y lo que hacen los anticuerpos monoclonales es inhibir la acción de una proteína. Entonces, generamos, por técnicas que no fue tan fácil, pero generamos anticuerpos que reaccionaban y bloqueaban solamente esta proteína sin bloquear otra cosa, porque queríamos algo bien selectivo. Bueno, cuando nosotros administramos tanto en ratones de experimentación como en cultivos celulares el anticuerpo anti-galectina 1, logramos reprogramar esta célula. Y esto fue lo más maravilloso que nos pasó y lo que nos hizo pensar: esto es algo interesante, lo mandemos a la mejor revista del mundo en inmunología. Y eso es lo que en ese momento dijimos, cuando inyectamos, inoculamos el anticuerpo anti-galectina 1, los ratoncitos que tenían los tumores creciendo, disminuía el crecimiento tumoral muchísimo, disminuía la capacidad invasiva, y estas células que eran malas y que son muy plásticas volvían a ser buenas, o al menos en gran parte, nuevamente, y lograban de ese modo estimular la respuesta de linfocitos, y los linfocitos podían ingresar al tumor y eliminar al tumor. Entonces, la tercera parte que nos propusimos investigar es si en realidad había alguna correlación pronóstica, si estas células y galectina 1 tenían alguna relación con el pronóstico de los pacientes en ese tumor. Porque de ese modo no solamente teníamos un mecanismo, una terapia, sino también un biomarcador que nos permite predecir si a ese paciente le va a ir mal o le va a ir bien después de los tratamientos. Entonces, lo que hicimos... Perdóname, Gabriel, una vez que se detectó el tumor, no preventivamente en términos de ADN de un paciente. No, una vez que se detectó el tumor. Entonces, cuando un paciente va a la consulta y se tiene un tumor y se hace, digamos, después de una cirugía, una biopsia, es posible en esa biopsia, como un adicional que no se hacía antes, determinar los niveles de galectina 1 y determinar el número de estas células malas que hay en el microambiente. Hay una correlación muy grande que encontramos por bioinformática ahora, por muchas de estas técnicas que permiten evaluar la literatura con 80.000 tumores de distintos tipos. Que se llaman TCGA, que es un banco de datos que hay universal donde uno puede acceder a todos esos datos. Pudimos hacer una correlación en la cual los niveles de galectina 1 se correlacionaban perfectamente con el número de estas células, y cuanto más había de esta correlación, la sobrevida era peor para los pacientes. Entonces, esto nos da no solamente un biomarcador, sino una nueva forma terapéutica para poder actuar en tumores. Y hay algo que es muy importante, y es que obviamente esto no llegó a los pacientes todavía. Esto es ciencia básica, son mecanismos, pero es esencial generar esta ciencia, porque sin esta ciencia sería imposible llegar a los pacientes. Esto último que me acabas de contar es lo que acaban de publicar, una publicación científica de primer nivel que no publica cosas que no están efectivamente chequeadas previamente respecto de lo que me acabas de decir. ¿Cómo cayó en el ambiente de la bioquímica y del trabajo de la lucha contra el cáncer en el mundo este hallazgo, Gabriel?
Bueno, fue muy emocionante porque publicar en estas revistas, la revista Immunity es la revista de Cell Press, que está en Cambridge y maneja mucho la inmunología universal, o sea, los mejores trabajos publican solamente entre 15 y 20 trabajos por mes de todos los laboratorios, es muy competitiva, solo aceptan el 5% de los trabajos. Entonces nosotros mandamos por primera vez esta idea en el año 2022. Y los referís, nos ponen referís que son referís muy, muy calificados, muchos premios Nobel, que analizan el trabajo para ver si puede llegar a esa revista. En principio nos pidieron muchísimas cosas, eran aproximadamente 30 hojas de experimentos que teníamos que hacer para poder realmente reafirmar que estábamos en lo correcto. Y realmente fue un momento muy difícil porque tuvimos que decidirnos si podíamos hacer todos esos experimentos complejos en momentos del país donde para muchos experimentos se necesitan reactivos que son muy costosos, extremadamente costosos, pero además había que importar inclusive ratones genéticamente modificados para demostrar la hipótesis de otros lugares del mundo. Y realmente nos jugamos y lo hicimos, realmente fue un esfuerzo gigante porque pensamos que poder volar alto tiene sus frutos porque después terapéuticamente podemos posicionar mucho mejor las terapias a las cuales nosotros queremos ir. Y Déjame lo decirle a hicimos, los oyentes luchamos. sí, perdóname, déjame decirle a los oyentes de Cadena 3 que están escuchando la Argentina hoy, que estamos hablando con el doctor en química Gabriel Rabinovich a propósito de uno de sus últimos descubrimientos. Gabriel, tenés varias actividades en paralelo, pero todas relacionadas con la ciencia. Recién mencionaste a Galtec, que es una empresa que creaste hace 2, 3 años atrás. Hay científicos de Córdoba trabajando en Galtec también. Y al mismo tiempo tenés este laboratorio sobre el que acaban de publicar este trabajo. ¿Cómo congenias una tarea con la otra? No, está íntimamente relacionado. Ambos funcionan en el Instituto de Biología y Medicina Experimental que fundó Bernardo Husay, el premio Nobel, el primer premio Nobel que tuvimos nosotros en Argentina. Es un instituto realmente de mucha historia, ¿no? De la ciencia argentina. Y tengo un grupo ahí en este momento, 30 personas, entre becarios, doctorales, investigadores, técnicos, en gran parte del CONICET, con lo cual, digamos, refuerza todo este trabajo también fuerte, la importancia del CONICET en momentos donde el CONICET está vapuleado y está no solamente desfinanciado, digamos, en gran parte, sino también hostigado. Pero básicamente tengo ahí el laboratorio con ciencia básica, con investigación de mecanismos. Y por el otro lado está Galtec, que la fundamos, que tiene inversiones privadas para poder funcionar y para poder llevar de alguna manera los descubrimientos que generamos en el laboratorio con fines de poder llegar a los pacientes, para dar más oportunidades a pacientes. Nosotros creemos que la ciencia básica que hicimos durante tantos años, porque imagínate desde Córdoba, año 1993, identificación de la proteína en el sistema inmune, determinación de su funcionalidad, esa primer parte en la Universidad de Córdoba fue con Carlos Landa, con Clelia Riera, con un montón de gente maravillosa en Córdoba. Luego nos movimos al Hospital de Clínicas en Buenos Aires. Luego estuvimos en el IBIME durante un tiempo largo y bueno, toda esa investigación sirvió para dar lugar a la generación de estas plataformas tecnológicas y a la aplicación terapéutica de las mismas. Hay Pero una... hay un... Sí, no, perdón, te decía que hay una tradición en la Argentina, vos lo mencionaste recién a Bernardo Husay, Luis Leloir, César Milstein, estamos nombrando premios Nobel de medicina o de química. ¿Te sentís parte de esa tradición, me imagino? Bueno, uno construye sobre hombros de gigantes, ¿no? Como dice esta frase. Y la verdad es que el aporte inmenso que hicieron a la glicobiología Leloir, a la fisiología Husay y a la inmunología César Milstein fue una inspiración muy grande para mí, para poder llevar adelante. Digamos, en mis manos aparecieron este grupo de proteínas que ahora son 15, que son galectinas. Y bueno, y muchísima gente en la Argentina nos ayudó, porque todo esto hubiera sido imposible sin un trabajo colectivo de muchísima gente, de muchísimas instituciones. Estuvo financiado, digamos, por la Agencia de Promoción Científica, el Ministerio de Ciencia y Técnica, el CONICET, universidades, fundaciones sin fines de lucro como la Fundación Sales,
Bungebón, Williams, Barón, etcétera, muchas familias, hasta llegar a este momento donde estamos preparados con las herramientas adecuadas para poder llegar a el tratamiento de cáncer y enfermedades autoinmunes. Obviamente que ahora estamos manufacturando estos anticuerpos monoclonales, también agonistas de galectina 1, con la idea de poder realizar prontamente ensayos clínicos y empezar las fases clínicas humanas. Gabriel, yo sé que es difícil hacer esta pregunta y porque hay mucha gente que a lo mejor nos está escuchando que tiene una expectativa concreta sobre una curación relativamente a la brevedad posible. ¿En cuánto tiempo estimás vos que van a empezar estas pruebas en humanos, estos trabajos que requieren también de mucho trabajo y de mucho tiempo para poder comprobar efectivamente los resultados? ¿Cuánto tiempo calculás que puede haber una evolución de esto? Mira, es muy difícil manejar tiempos porque los tiempos dependen de muchos factores. Uno de los factores es el aporte de las inversiones que necesitamos para poder llevar adelante, porque toda esta parte que nos falta tiene que ver con un aporte de inversiones privadas, de inversores extranjeros. Se necesita mucho dinero porque son muchos pasos. En este momento el anticuerpo está en proceso de manufactura. Digamos, hay una primera inversión que recibimos de inversores ángeles argentinos, White Lion, que nos ayudaron a llevar adelante esto. Después, en este momento estamos en una segunda ronda de inversión que nos va a servir para llevar adelante hasta el comienzo de la fase clínica 1 en pacientes, que es evaluar la toxicidad, la seguridad, antes de ver que es efectivo terapéuticamente. Es muy importante para hacer esa primera fase clínica porque no querríamos algo que sea tóxico, y eso, Lógico. más allá de que los preclínicos no arrojaron toxicidad, es muy importante y es obligatorio hacerlo. Luego de terminar esto y de tener la autorización de las autoridades regulatorias de la FDA, de la Food and Drug Administration, de la EMA en Europa y de la ANMAT, por supuesto, en Argentina, atravesar la fase clínica 2, que es la efectividad terapéutica, y luego de esa fase 2 ya podríamos empezar a pensar en que llegue como un medicamento y como una droga nueva. Estamos hablando de varios años. Y estamos hablando de al menos una fase 1 en el año 2027, esta es nuestra idea, si todo sale bien, la manufactura y los últimos preclínicos, porque con esta manufactura, con normas de GMP, de buenas prácticas de manufactura que hay que hacer, serían en el 2026 los últimos ensayos preclínicos, 2027 la fase clínica, que se llama First in Human, que como no es algo ya conocido, sino que es algo que es nuevo, completamente nuevo, se llama First in Human, la primera vez que se pone en un humano. Y esto va a ser año 2027 según nuestro pipeline, según nuestro cronograma. Y luego de esto, si todo sale bien y si es seguro, pasamos a la fase 2, que sería quizás 2028. Entonces, estos son un poquito lo que nosotros nos proponemos. Ahora bien, hay un montón de cosas en el camino que son imprevistos, pero que nosotros no queremos generar falsas expectativas en los pacientes que están allá. Esto es un descubrimiento, es muy interesante para nosotros, está muy avalado por otros laboratorios, lo cual, cuando nosotros comenzamos por primera vez a publicar en el año 2004 este mecanismo de escape tumoral, teníamos el síndrome del impostor, lo estamos viendo en Argentina. ¿Esto será realmente importante? Y cuando en gente de Harvard o de Stanford o de universidades muy fuertes empezaron a querer colaborar y reprodujeron nuestros resultados, ahí nos sentimos seguros de que podíamos estar adelante. Avanzar. Mucha gente nos preguntó ¿por qué tanto tiempo? Y son los tiempos que demanda la tarea científica hasta que uno puede describir que un paradigma que uno descubrió es reproducible por otros laboratorios. Esto es fundamental porque hacer una droga, muchas veces, especialmente los gobernantes te piden, queremos algo rápido, que salga rápido, salga en nuestra gestión. No existe. Eso no existe en ciencia. Gabriel, nos quedamos sin tiempo. Estoy seguro que vamos a volver a hablar pronto. No puedo terminar esta nota, es una condición necesaria para el final de la Argentina Hoy Siempre, que el entrevistado nos ofrezca o les regale una recomendación a los oyentes de Cadena 3 de un libro, uno o varios, los que vos quieras y de cualquier tema.
Bueno, son libros que me inspiraron mucho, ¿no? El primero, siempre digo, es el libro que me regaló mi hermana Sandra en Córdoba. Yo soy de Villa Cabrera, de Córdoba. Ujú. Ella, cuando yo cumplí 13 años, me regaló Cosmos de Carl Sagan. Y para mí fue muy importante porque había una frase particularmente que recuerdo siempre, que es: sea cual sea nuestro camino, nuestro destino está indisolublemente ligado a la ciencia, porque la ciencia no solo nos da placer, sino también nos da mayores posibilidades de sobrevivir y transformar la sociedad. Y esta cosa de transformar la sociedad me quedó muy marcado siempre. Y después, desde una lectura general que me impactó siempre, que lo puedo leer, volver a leer 1000 veces, y me hace me emociona mucho, que es El hombre en busca de sentido, ¿no? De Viktor Frankl. Ujú. El hombre en busca de sentido, el comienzo de la logoterapia, esta cosa de buscar hasta en los momentos más difíciles que tenemos un sentido en la vida, me ha llevado a tratar de buscar un sentido en la vida, en mi vida. Doctor Gabriel Rabinovich, el gusto de haber podido charlar contigo aquí en la Argentina hoy. Seguro y espero, deseo que no sea esta nuestra última conversación aquí en la Argentina hoy. Estoy seguro que no será así. Te mando un abrazo muy Bueno, grande. Muchas muchísimas gracias. gracias, Sergio, y un abrazo muy grande a vos Un y abrazo a todos grande. los... Chao.